En el principio, cuando el tiempo aún no existía y el universo era un lienzo vacío, Dios, con la majestuosidad de su voz, dio forma a la luz, separó las aguas y creó los cielos y la tierra. Fue en este escenario de infinita belleza y perfección donde la historia de Adán y Eva comenzó a tejerse, no como un simple relato, sino como el fundamento de la humanidad misma. En el sexto día de la creación, cuando la tierra estaba llena de vida y el jardín del Edén florecía en esplendor, Dios decidió crear al hombre. Con sus propias manos, tomó el polvo de la tierra, lo moldeó con delicadeza y sopló en su nariz el aliento de vida. Así nació Adán, el primer ser humano, un hombre formado a imagen y semejanza del Creador. Su cuerpo era perfecto, su espíritu puro, y su corazón latía en armonía con el ritmo divino. Adán no era solo una criatura más, era la corona de la creación, el reflejo de la gloria de Dios en la tierra. Pero Dios, en su infinita sabiduría, vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, mientras Adán dormía en un profundo sueño, tomó una de sus costillas y de ella formó a Eva, la primera mujer. Ella era su complemento, su compañera, la encarnación de la gracia y la belleza. Juntos, Adán y Eva representaban la unidad perfecta, la dualidad armoniosa que reflejaba la naturaleza misma de Dios, amor, comunión y propósito. El jardín del Edén era su hogar, un paraíso donde cada árbol, cada río y cada criatura cantaban la gloria del Creador. Allí, Adán y Eva vivían en perfecta comunión con Dios, caminando con Él en la frescura del día, escuchando su voz y disfrutando de su presencia. No había dolor, ni sufrimiento, ni muerte. El Edén era un santuario de paz, un lugar donde la voluntad de Dios se manifestaba en cada detalle. Dios les encomendó una misión sagrada, ser los guardianes de la creación, cuidar del jardín y gobernar sobre todas las criaturas. Les dio libertad para comer de cualquier árbol, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandato no era una restricción arbitraria, sino una prueba de su amor y obediencia. Era una invitación a confiar en la sabiduría divina, a vivir en dependencia de aquel que los había creado. Adán y Eva no tenían un contexto familiar o social en el sentido humano, pues eran los primeros. No había padres que los guiaran, ni una sociedad que los influenciara. Su única referencia era Dios, su Creador y Padre. Su identidad estaba arraigada en Él, y su propósito era claro, ser los representantes de Dios en la tierra, extendiendo su reino de amor y justicia. En aquellos días, el mundo era joven y puro, y la relación entre Dios y la humanidad era íntima y directa. No había velo que separara lo celestial de lo terrenal. Adán y Eva vivían en un estado de inocencia, donde cada momento era una oportunidad para glorificar a Dios y disfrutar de su creación. Su llamado no era solo existir, sino florecer, multiplicarse y llenar la tierra con la imagen de Dios. Sin embargo, incluso en este paraíso, había una sombra que se cernía en el horizonte. La serpiente, astuta y engañosa, acechaba entre los árboles, esperando el momento oportuno para sembrar la duda en el corazón de Eva. Pero en ese momento inicial, Adán y Eva eran puros, llenos de fe y confianza en Dios. Su vida era un cántico de alabanza, un reflejo de la gloria divina en la tierra. Así comenzó la historia de Adán y Eva, no como un simple relato de creación, sino como el inicio de una saga épica que definiría el destino de la humanidad. Su llamado era claro, vivir en comunión con Dios, ser fieles a su palabra y cumplir con el propósito para el cual fueron creados. Pero este llamado no estaría exento de pruebas, y pronto su fe sería puesta a prueba en el crisol de la tentación. El jardín del Edén era más que un hogar, era un símbolo de la relación perfecta entre Dios y el hombre, un recordatorio de que la humanidad fue creada para algo más grande que sí misma. Adán y Eva eran los protagonistas de esta historia, pero también eran el reflejo de cada ser humano que vendría después de ellos. Su vida era un llamado a recordar de dónde venimos, a quién pertenecemos y cuál es nuestro propósito en este vasto universo creado por las manos de Dios.
Y así, con el aliento de Dios en sus pulmones y el Edén como su hogar, Adán y Eva comenzaron su jornada, sin saber que sus decisiones resonarían a través de los siglos, marcando el curso de la historia de la salvación. El jardín del Edén, un santuario de perfección y paz, fue el escenario donde Adán y Eva enfrentaron su primera y más trascendental prueba. Aunque vivían en un paraíso sin mancha, donde la presencia de Dios era tan tangible como el aire que respiraban, la sombra de la tentación se cernía sobre ellos, lista para desafiar su fe y su obediencia. La serpiente, astuta y engañosa, se acercó a Eva con palabras que resonaron como un susurro venenoso: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Con esta pregunta, sembró la duda en el corazón de Eva, cuestionando la bondad y la veracidad de Dios. La serpiente no solo distorsionó el mandato divino, sino que también insinuó que Dios les estaba privando de algo maravilloso, la posibilidad de ser como Él, conociendo el bien y el mal. Eva, aunque creada con pureza y sabiduría, permitió que la duda se arraigara en su mente. Miró el fruto del árbol prohibido y vio que era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Génesis 3:6. En un momento crucial, tomó la decisión que cambiaría el curso de la humanidad, extendió su mano, arrancó el fruto y lo comió. Luego, lo ofreció a Adán, quien, aunque no fue engañado como Eva, decidió seguirlo en su desobediencia. En ese instante, el mundo perfecto que conocían se resquebrajó. La inocencia se desvaneció, y el pecado entró en la creación como una mancha imborrable. Adán y Eva, que antes caminaban desnudos sin vergüenza, sintieron por primera vez el peso de la culpa. Intentaron cubrirse con hojas de higuera, un esfuerzo inútil por esconder su pecado de aquel que todo lo ve. Cuando escucharon la voz de Dios que se acercaba en el fresco del día, se escondieron entre los árboles, temerosos y avergonzados. Pero Dios, en su misericordia, los llamó: ¿dónde estás? Génesis 3:9. Esta pregunta no era un interrogatorio, sino una invitación a confrontar su pecado y a buscar restauración. Adán y Eva confesaron su desobediencia, pero también intentaron culpar a otros, Adán a Eva, y Eva a la serpiente. Las consecuencias de su pecado fueron devastadoras. Dios pronunció juicio sobre la serpiente, sobre la tierra y sobre ellos mismos. La mujer experimentaría dolor en el parto y su relación con el hombre estaría marcada por el conflicto. El hombre, por su parte, trabajaría la tierra con sudor y esfuerzo, enfrentando espinos y cardos. La muerte, un concepto desconocido hasta entonces, entró en el mundo como consecuencia inevitable del pecado. Pero en medio del juicio, hubo una promesa de esperanza. Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esta profecía, conocida como el protoevangelio, anunciaba la venida de un Salvador que redimiría a la humanidad del pecado y restauraría la relación rota con Dios. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, desterrados del lugar donde habían caminado con Dios en perfecta comunión. Un querubín con una espada flameante fue colocado a la entrada del jardín para evitar que regresaran y comieran del árbol de la vida, lo que los habría condenado a vivir eternamente en su estado caído. Aunque su pecado trajo consecuencias terribles, Adán y Eva no fueron abandonados. Dios, en su gracia, les hizo túnicas de pieles para cubrir su desnudez, un acto que simbolizaba la necesidad de un sacrificio para expiar el pecado. Este gesto también apuntaba hacia el futuro, cuando el Cordero de Dios quitaría el pecado del mundo. La vida fuera del Edén fue dura y llena de desafíos. Adán y Eva tuvieron que aprender a vivir en un mundo ahora marcado por el dolor, el trabajo arduo y la muerte. Sin embargo, su fe no se extinguió por completo. A pesar de su caída, continuaron buscando a Dios y transmitiendo a sus hijos la promesa de redención. Uno de los momentos más dolorosos de su vida fue el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín.
Este acto de violencia fue un recordatorio más de las consecuencias del pecado y de la necesidad de un Salvador. Aunque Adán y Eva experimentaron la pérdida y el dolor, también vieron la fidelidad de Dios en medio de su sufrimiento. Las pruebas y batallas de Adán y Eva no fueron solo personales, sino que resonaron en toda la humanidad. Su caída marcó el inicio de la lucha entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebelión. Pero también fue el comienzo de la historia de la redención, un plan divino que culminaría en la cruz de Cristo. A través de sus luchas, Adán y Eva nos enseñan lecciones profundas sobre la naturaleza del pecado, la importancia de la obediencia y la necesidad de confiar en la promesa de Dios. Su historia es un recordatorio de que, aunque el pecado nos separa de Dios, su gracia es suficiente para restaurarnos y guiarnos de regreso a Él. Así, en medio de las sombras del pecado y el dolor, la esperanza de redención brilló como una luz en la oscuridad, señalando el camino hacia la restauración final. Aunque la caída de Adán y Eva marcó el inicio del pecado y la separación entre Dios y la humanidad, su historia no terminó en el destierro del Edén. En medio de las sombras de su desobediencia, una luz de esperanza brilló, anunciando un plan divino de redención que trascendería generaciones y resonaría a lo largo de la historia de la salvación. El legado de Adán y Eva no es solo un recordatorio de la fragilidad humana, sino también un testimonio de la gracia infinita de Dios y su promesa de restauración. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva enfrentaron un mundo hostil y lleno de desafíos. La tierra, antes fértil y generosa, ahora les exigía sudor y esfuerzo para producir fruto. El dolor, la enfermedad y la muerte se convirtieron en realidades cotidianas. Sin embargo, en medio de estas dificultades, Adán y Eva mantuvieron viva la esperanza que Dios les había dado en el Edén, la promesa de un Salvador que vendría a redimir a la humanidad de la maldición del pecado. Esta promesa, conocida como el protoevangelio, Génesis 3:15, fue el faro que guió a Adán y Eva y a las generaciones que les siguieron. Aunque no vivieron para ver su cumplimiento, confiaron en que Dios sería fiel a su palabra. Esta fe se manifestó en la forma en que criaron a sus hijos, transmitiéndoles la historia de la creación, la caída y la promesa de redención. A través de su descendencia, la esperanza de un Salvador se extendió como un hilo dorado a lo largo de los siglos. Uno de los momentos más significativos en el legado de Adán y Eva fue el nacimiento de su hijo Set, quien llegó después de la trágica muerte de Abel a manos de Caín. La Biblia dice que Set fue un hombre que invocó el nombre de Jehová, Génesis 4:26, lo que sugiere que Adán y Eva enseñaron a sus hijos a buscar a Dios y a confiar en su promesa. A través de Set, la línea de la redención continuó, culminando finalmente en la venida de Jesucristo, el último Adán, 1 Corintios 15:45, quien vino a restaurar lo que el primer Adán había perdido. El legado de Adán y Eva también nos enseña lecciones profundas sobre la naturaleza del pecado, la gracia de Dios y la importancia de la obediencia. Su historia nos recuerda que el pecado no es solo un acto aislado, sino una fuerza que corrompe y separa. Sin embargo, también nos muestra que la gracia de Dios es más poderosa que el pecado. Aunque Adán y Eva fallaron, Dios no los abandonó. En su misericordia, les dio una promesa que se cumpliría miles de años después en la cruz del Calvario. Además, la vida de Adán y Eva nos enseña sobre la importancia de la responsabilidad personal. Aunque intentaron culpar a otros por su pecado, Dios los llamó a asumir las consecuencias de sus acciones. Este llamado a la responsabilidad es un recordatorio para nosotros de que nuestras decisiones tienen un impacto no solo en nuestras vidas, sino también en las de los demás. Sin embargo, también nos muestra que, a pesar de nuestros errores, Dios siempre ofrece un camino de restauración. La historia de Adán y Eva es fundamental para entender el plan de Dios para la salvación. Su caída estableció la necesidad de un Salvador, y su expulsión del Edén marcó el inicio de la larga historia de redención que culminó en Jesucristo. En Cristo, el pecado de Adán fue redimido, y la maldición de la muerte fue vencida.
como escribió el apóstol Pablo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22. El legado de Adán y Eva también nos inspira a vivir con esperanza, incluso en medio de un mundo caído. Su historia nos recuerda que, aunque el pecado ha dejado su marca en la creación, Dios tiene un plan para restaurar todas las cosas. El Edén no fue solo un lugar del pasado, sino una promesa del futuro, un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni muerte. Apocalipsis 21:4. En última instancia, la vida de Adán y Eva nos señala a Jesucristo, el cumplimiento de la promesa hecha en el Edén. Él es el segundo Adán, quien vino a vivir la vida de obediencia que el primer Adán no pudo vivir, y a morir en la cruz para redimir a la humanidad de la maldición del pecado. A través de Cristo, la relación rota entre Dios y el hombre ha sido restaurada, y la esperanza de vida eterna se ha hecho realidad. Así, el legado de Adán y Eva no es solo una historia de caída, sino también una historia de redención. Su vida nos enseña que, aunque el pecado nos separa de Dios, su gracia es suficiente para restaurarnos. Su historia nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, la promesa de Dios brilla como una luz en la oscuridad, guiándonos de regreso a Él. Y, sobre todo, nos señala a Jesucristo, el Salvador que vino a cumplir la promesa hecha en el Edén y a llevar a la humanidad de vuelta al hogar que Adán y Eva perdieron. En este sentido, Adán y Eva no son solo los primeros humanos, sino también los primeros testigos de la gracia redentora de Dios. Su historia es el prólogo de la gran narrativa bíblica, un recordatorio de que, aunque el pecado entró en el mundo a través de un hombre, la salvación y la vida eterna nos han sido dadas a través de otro, Jesucristo, el Redentor de la humanidad. La historia de Adán y Eva es mucho más que un relato antiguo, es un espejo que refleja la condición humana y la infinita gracia de Dios. A través de sus vidas, vemos la belleza de la creación, la fragilidad de la libertad humana y la profundidad del amor divino que busca redimir incluso en medio del fracaso. Su caída nos recuerda que el pecado no es un acto aislado, sino una fuerza que corrompe y separa, pero su historia también nos enseña que la gracia de Dios es más poderosa que cualquier error. Adán y Eva nos dejan un legado de esperanza. Aunque sus decisiones trajeron consecuencias devastadoras, Dios no los abandonó. En medio del juicio, les dio una promesa que resonaría a lo largo de los siglos, la venida de un Salvador que restauraría lo que se había perdido. Esta promesa se cumplió en Jesucristo, el segundo Adán, quien vino a vencer el pecado y la muerte, ofreciéndonos una nueva oportunidad de vida en comunión con Dios. Hoy, la historia de Adán y Eva nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y su impacto en el mundo que nos rodea. Nos desafía a vivir con responsabilidad, a buscar a Dios en medio de nuestras luchas y a confiar en su promesa de redención. Aunque vivimos en un mundo marcado por el pecado, su historia nos recuerda que la gracia de Dios siempre brilla en la oscuridad, guiándonos de regreso a Él. En última instancia, Adán y Eva nos señalan a Jesucristo, el cumplimiento de todas las promesas. A través de Él, el Edén no es solo un recuerdo del pasado, sino una promesa del futuro, un nuevo cielo y una nueva tierra donde la comunión con Dios será restaurada para siempre. Su historia nos llama a vivir con esperanza, sabiendo que, aunque el pecado nos separa de Dios, su amor nos alcanza y nos devuelve al hogar que siempre fuimos destinados a habitar.